ejerciendo como bioinformático desde un enfoque autodidacta. Muchas gracias, maestro. Adelante, por favor. Gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy emocionado de estar acá. Muchas gracias por la introducción otra vez. Sí, pues la verdad es que hice un poco de trampa y mi idea original era hablar cómo fue que aprendí bioinformática, pues esto de manera autodidacta, pero luego decidí que era mejor idea enfocarme en la ciencia que estoy haciendo en este momento. Entonces tal vez debí haber cambiado el título, pero bueno, ni modo. Y sí, pues llevo ya 3 años acá trabajando en el Star Wars Institute. Justo cumplí hace una semana los 3 años acá. Y pues bueno, entonces decidí organizar uy, no se está moviendo esto. Ah, perfecto. Este es el esquema que voy a llevar para mi presentación del día de hoy. Voy a empezar hablando un poco sobre mi trayectoria académica y cómo me involucré en la biología computacional. Hablaré un poquito también sobre el Star Wars Institute, donde ahora estoy trabajando, y voy a hacer un breve repaso por los proyectos en los que trabajo actualmente en el laboratorio. Y además, como el doctor Armando Sony me invitó con la intención de motivar a los estudiantes a continuar su carrera científica, también me gustaría compartirles algunas oportunidades que hay en este momento en el instituto, si es que quisieran venir a trabajar con nosotros. Y bueno, terminaremos con una ronda de preguntas y respuestas. Entonces, bueno, como les comentaba, originalmente mi idea solo era hablar de la trayectoria, de cómo fue los retos que tuve que atravesar para aprender biología computacional por mi cuenta, pero decidí hacerlo esto en unos cuantos slides nada más y luego continuar con la ciencia que hago. Entonces, bueno, como comentaban en la introducción, yo soy egresado de la Facultad de Ciencias de la UAM, estudié biotecnología. Y la verdad es que yo llegué a esta licenciatura por mera casualidad. Siempre me gustaron mucho las ciencias, particularmente la matemática y la física me gustaban mucho. Y no me podía decidir como en qué estudiar cuando llegó el momento de tomar la decisión. Y pues me encontré con biotecnología, vi que en el plan de estudios había un poquito de todo. Y dije, bueno, pues esto suena a un buen match, ¿no? Con mi perfil. Em, Ahora, la verdad es que me gustaría ser bastante transparente y es que la realidad de por qué yo llegué a perdón, a la biología computacional es porque en algún momento dudé de querer continuar con la carrera. Principalmente porque, como les decía, lo que a mí más me gustaba eran las matemáticas, la física, la biología también me gusta mucho, pero tenía más peso, ¿no? En estas áreas físico-matemáticas. Y la realidad es que el programa de biotecnología, si bien sí tenía algunas asignaturas de estas áreas, eh, sentía yo que me hacía falta más, ¿no? Como que me hacía falta más de saber más de física, saber más de matemáticas, de ciencias computacionales. Entonces, a mitad de la carrera empecé a tener mis dudas, como si me quería dedicar a esto. No me gustaba tanto como la idea de estar en un laboratorio. em, Haciendo experimentos y todo esto, ¿no? Entonces empecé a buscar mis opciones, estaba considerando moverme a estudiar ingeniería de software y mientras leía de esto, pues descubrí que había todo un campo de estas ciencias computacionales aplicadas a la biología, ¿no? Que es pues la bioinformática. Entonces empecé a buscar áreas o eh, cursos donde me pudiera empezar a desarrollar en esta área. Y me encontré con esta iniciativa muy bonita que se llama Clubes de Ciencia México, que es una iniciativa organizada por estudiantes de posgrado que están haciendo sus doctorados en el extranjero. El organizador, el fundador, me parece que en ese entonces estaba haciendo su doctorado en Harvard, ahora trabaja para Google, o al menos la última vez que hablé con él, trabajaba para Google. Y la intención era esto, ¿no? Como aprovechar estos recursos que ellos tienen en el extranjero para luego venir, ir a México y enseñarles un poco a los estudiantes de allá, de lo que ellos están haciendo, ¿no? Entonces, en el 2017 me inscribí a estos clubes de ciencia, me fui a Jalapa, a Veracruz, a tomar este curso,
Y era un curso impartido por la doctora Fátima Pardo Ávila, que ella está haciendo su estancia postdoctoral en Stanford, en el laboratorio de Michael Levitt, que hace unos años fue galardonado con el premio Nobel. Y nos dio un curso sobre la dinámica molecular, que es este método computacional para analizar proteínas y estructuras biológicas utilizando herramientas computacionales y em, leyes de la termodinámica y de la mecánica básica. Entonces me gustó mucho esto de poder ver cómo funcionaban las proteínas y cómo funcionaban estas interacciones entre moléculas biológicas y todo esto. Y pues ya de ahí cambié de parecer, dije, bueno, creo que ya no me voy a salir de la carrera, voy a continuar en esto y seguí buscando oportunidades, ¿no? Em, y bueno, en la facultad en ese entonces, cuando yo estaba, no habían demasiados grupos que estuvieran haciendo bioinformática desde el enfoque que yo quería hacerlo, ¿no? Sabía que, por ejemplo, el doctor Armando estaba haciendo bioinformática, pero en un enfoque más como hacia la ecología, que si bien me parece interesante, a mí me interesaba más como esta área biomédica. Y bueno, entonces eso me llevó a unirme al laboratorio de biofísica molecular de la facultad, donde seguía haciendo esta clase de análisis, ¿no? Computacionales de dinámica molecular, analizando estructuras de proteínas. Ingresé ahí como parte de mi servicio social. Y pues seguí en constante comunicación con la doctora Fátima, pidiéndole consejos de dónde aprender, cómo los cursos y todo esto. Y ella me recomendó que asistiera a este congreso que fue organizado en Ciudad de México en el año 2019, el Latin American Protein Society Meeting. Entonces lo hablé con el doctor Osorio, que era el encargado del laboratorio de biofísica con quien estaba trabajando. Él me dijo que le pareció una buena idea, entonces fuimos a presentar el proyecto que estaba trabajando en ese entonces en su laboratorio. Y mientras estaba en este congreso, conocí al doctor Fabián Plizón, que en ese entonces tenía su laboratorio en el CIMBESTAB, en la Unidad de Genómica Avanzada. Dio una plática que me pareció súper interesante, me acerqué a hablar con él. En ese entonces estaba buscando dónde hacer mis prácticas profesionales, entonces le conté un poco de lo que quería hacer, de lo que me había parecido su charla y él estaba muy entusiasmado. Me dijo que estaba buscando a alguien precisamente con esta experiencia, ¿no? en dinámica molecular para cosas de su laboratorio. Y entonces seguimos hablando de esto. Eventualmente me dijo como me interesa mucho que vengas a hacer estas cosas, pero en el laboratorio no tenemos experiencia con esto, entonces no sé si sea lo mejor que vengas aquí. Pero habló con un colaborador suyo del Instituto de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM en Ensenada. Y en el 2020 empecé a hacer mis prácticas profesionales en este instituto. Me mandaron a Ensenada y una de sus alumnas de maestría me estuvo entrenando más en esta área, ¿no? Que yo seguía haciendo esto del modelado de proteínas. Particularmente estábamos haciendo descubrimiento de fármacos que venían de venenos de hormiga. Y la idea era modelar estas interacciones entre las membranas bacterianas y estos fármacos. Pero bueno, todos sabemos qué pasó en el 2020. Originalmente la idea es que mi estancia fuera de 6 meses, terminó siendo de 2 por la pandemia. Y tuve que regresar a Toluca, yo con la esperanza de que iba a poder seguir trabajando desde mi casa, porque pues el trabajo computacional no requiere presencia física, pero bueno, como se cerró todo por esta emergencia sanitaria que tuvimos, pues también se cerraron los equipos de supercómputo y entonces ya no pude continuar con este trabajo, ¿no? Em, yo seguía asistiendo a los seminarios del laboratorio del doctor Plizón, seguía en contacto con él y entonces eventualmente él me dijo, oye, se acaba de abrir el programa de posgrados bueno, se acaba de abrir la convocatoria de posgrados en el instituto donde estoy, deberías aplicar y pues ya podemos seguir trabajando juntos, ¿no? Entonces así fue, apliqué en el año 2020 al posgrado de Biología Integrativa del CIMBESTAB en la Unidad de Genómica Avanzada en Irapuato.
Y decidí, pues sí, quedarme en el laboratorio de péptidos terapéuticos con el doctor Fabián. Ahí coincidí con el doctor Juan Carlos Guido, que me parece que ahora está trabajando en la Facultad de Ciencias. Eh, y ya, pues ahí seguí trabajando con esto, en esta área del desarrollo de fármacos, a través de métodos computacionales. Particularmente trabajaba con péptidos antimicrobianos, que son estas proteínas chiquitas que tienen la capacidad de romper las membranas bacterianas y por tanto tienen esta actividad antimicrobiana. Y pues bueno, la verdad es que yo creo que fue una experiencia bastante buena, aprendí mucho. Em, y creo yo también que fue una bastante fructífera, ¿no? Una experiencia bastante fructífera. Publicamos 2 artículos a lo largo de mi maestría y ahora estamos preparando un tercero con más datos que salieron de mi tesis. Em, pero la realidad es que cuando empecé a trabajar en este laboratorio, no me enfoqué tanto en la biología como tal, sino en los algoritmos y en la computación y en esto, ¿no? Entonces, yo lo que hacía era estudiar algoritmos de inteligencia artificial que ayudaran a predecir mejor estas actividades antimicrobianas de estos péptidos, ¿no? De estas proteínas chiquitas. Entonces, cuando terminé la maestría, no estaba muy seguro qué quería hacer. No me sentía no me sentía con mucha, no me sentía con mucha seguridad de brincar al doctorado inmediatamente. Entonces empecé a buscar trabajos, pero como en la maestría me enfoqué mucho en la parte computacional, dije, bueno, tal vez creo que hace más sentido si empiezo a buscar trabajos como de analista de datos o como desarrollo de software, algo así. Y empecé a hacer entrevistas en México. Y ya, ¿no? Realmente es que no estaba pensando tanto en aplicar esto en el área biológica. Sin embargo, uno de mis compañeros de la maestría, que tengo aquí señalado, Santiago, estábamos platicando un día normal como pues compañeros y él me comentó que antes de hacer la maestría él estaba trabajando en Estados Unidos para un laboratorio que normalmente pues tienen muchas oportunidades laborales. Entonces me dijo, si te interesa, puedo escribirle a mi anterior jefe y ver si es que tiene algo para ti. Y ya entonces le dije que sí, me puse a estudiar el laboratorio. Y les digo, yo espero que con esto les dé motivación a los estudiantes que me estén leyendo, perdón, escuchando, porque cuando me puse a estudiar este laboratorio del instituto de acá, me parecía muy interesante lo que hacían, pero era muy diferente a lo que yo hice, ¿no? O sea, era muy diferente a la experiencia que yo tenía. Ellos estaban haciendo cosas más bien como de genómica y regulación de genes y todo esto. Y pues yo no tenía experiencia con esto, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ya me ofrecieron esta entrevista, la voy a tomar porque me va a ayudar a prepararme mejor y todo esto, pero estaba casi seguro que no se me iba a dar el trabajo, ¿no? Y yo fui súper transparente en mi entrevista, ¿no? Se me preguntaron como que, ay, ¿tienes experiencia con este tipo de datos? Y yo no. Decía, no, no tengo. Y, ay, ¿tienes experiencia con esta otra cosa? Y yo no, no tengo, ¿no? Yo así, súper seguro que me iban a decir que no. Pero, pues bueno, al final de mi entrevista, el que ahora es mi jefe me preguntó, bueno, pero ¿tienes ganas de aprender todo esto? Y le dije, no, pues sí, claro. Entonces me dijo, bueno, entonces eso es suficiente. Y así fue. La verdad es que todo se dio súper rápido. Yo defendí mi tesis de maestría el 13 de octubre del 2022 y mi primer día en el instituto acá fue menos de 2 semanas después. Entonces todo fue súper rápido, fueron un montón de cambios. La verdad es que fue bastante retador al inicio cuando llegué a trabajar acá. Y les digo, originalmente mi idea de esta charla era explicar un poco más cómo fue que aprendí todas estas cosas. eh, de una forma autodidacta, porque si bien sí tuve algunos mentores que me ayudaban y no era como que estaba completamente solo, pues sí fue un reto bastante grande llegar acá, incorporarme a un área completamente nueva, trabajando con herramientas completamente nuevas, y ya está. Pero bueno, si alguien está interesado en escuchar un poco más de esta experiencia, por favor le invito a que me escriba y podemos platicar. Y bueno, entonces ahora me gustaría brincar a hablarles un poquito del instituto donde trabajo, el Stowers Institute for Medical Research, que me parece la verdad un lugar bastante único y fascinante y por eso me gustaría pues compartir con ustedes un poquito más. Este instituto está localizado en la ciudad de Kansas City, en el estado de Missouri.
en el mero corazón de Estados Unidos. Y fue inaugurado en el año 2000 por Jim y Virginia Stowers, que tengo aquí una foto de ellos mientras estaba construyendo el instituto en el año 2000. Ellos son los fundadores de American Century Investment, que es una empresa que se dedica a manejar activos de dinero. Se dedican a las inversiones y a manejar inversiones y todas estas cosas. Pero ambos sufrieron cáncer y después de sobrevivir a esta enfermedad decidieron que querían contribuir a la investigación y a la ciencia con los medios que ellos tenían, ¿no? Entonces diseñaron todo un esquema de financiamiento único para el instituto, para poder fundar el instituto. Inyectaron dinero para poder generar el instituto y que empezaran las funciones. Pero también lo que hicieron fue otorgarles el 40% de las acciones de su compañía, de American Century Investment, directamente al instituto. Entonces, todas las ganancias, todos los dividendos que salen de este 40% de las acciones son usados para financiar las operaciones del instituto, lo cual nos da bastante libertad a nosotros de hacer lo que queramos, porque no, si bien los laboratorios sí dependen de fondos gubernamentales, apoyos económicos gubernamentales para pues, poder tener más dinero y más equipo, también tienen un presupuesto que viene directamente financiado por la empresa, ¿no? Por American Century Investment, y eso pues le da a los investigadores mucho control sobre lo que quieren hacer, ¿no? En su investigación. Em, Justo estamos, en un par de semanas vamos a celebrar el 25 aniversario del instituto. Va a haber un evento muy grande hablando sobre la importancia que ha tenido el instituto para la investigación biomédica y el avance de la ciencia. Y pues bueno, a la fecha se han publicado más de 2.000 artículos desde la inauguración del instituto, y pues ha sido un éxito muy, muy, muy grande. Y la forma en la que funciona el instituto, la verdad es que me parece muy interesante porque hay dos tipos como de laboratorios, por así decirlo. Uno son los centros de tecnología, que son laboratorios donde solo hay personal técnico y que se encargan de apoyar a los laboratorios de investigación en hacer pues la vida más fácil, ¿no? Que las investigaciones salgan más rápido. Entonces, por ejemplo, tenemos un centro de tecnología de Aquatics que ellos se encargan de mantener peces que se usan para la investigación. Tienen peces cebra, killifish. Entonces también se trabaja con un tipo de lombrices que se llaman planarias que tienen la capacidad de regenerar. Y ellos se encargan del mantenimiento de todos estos animales. Hay un centro de tecnología que se encarga del cultivo celular, de generar organoides para la investigación. Otros que se encargan de animales terrestres, otros que se encargan de la preparación de medios de cultivo bacterianos. Está el Centro de Tecnología de Biología Computacional, que se encarga de hacer análisis primarios, por así decirlo, de los datos de secuenciación, que también tenemos un centro de tecnología de esto. Tenemos nuestras propias máquinas para hacer la secuenciación del genoma y todo esto. Y estos centros de tecnología pues ayudan a que nosotros que estamos en los centros de investigación podamos hacer nuestro trabajo más rápido, más eficiente y con mucha ayuda de expertos en tecnología, ¿no? Y como les decía, aparte también tenemos los laboratorios de investigación, ¿no? Que son varios. La verdad es que las líneas de investigación son muy variadas entre los laboratorios. Hay gente que, como les decía, se dedica a la regeneración y al envejecimiento. Hay laboratorios que se encargan estudian neurociencias, que estudian interacciones con proteína. Se estudia la fertilidad también. Em, y demás. Y hay laboratorios también que están enfocados en la expresión genética, ¿no? De cómo funciona cómo es que nuestros genes se expresan dentro de nuestras células. Yo formo parte del laboratorio del doctor Ariel Bassini, del Bassini Lab, donde trabajamos en el área de la biología molecular. Y particularmente trabajamos con la regulación génica post-transcripcional, ¿no? Solo como un pequeño recordatorio, como una pequeña introducción, la forma en la que se expresan nuestros genes es que, bueno, todas nuestras células, más bien, todas nuestras células de todo nuestro cuerpo tienen el mismo ADN, ¿no? Todas las células comparten el mismo material genético. Pero lo que hace diferente cada célula, la una de las otras, es cuáles de esos genes se expresan, ¿no? Entonces,
Lo que hace diferente a cada célula es que para cada célula, dependiendo del contexto o lo que esté pasando a nivel celular, ciertos genes se van a expresar, se van a convertir van a dejar de ser ADN para convertirse en ARN. em, y después se van a traducir para convertirse en una proteína que, bueno, es la que lleva todas las funciones celulares, ¿no? Entonces nosotros estudiamos particularmente el ARN y los procesos que están involucrados alrededor el mantenimiento del ARN, de su función, de todo esto, y los mecanismos también que gobiernan la traducción de este ARN, ¿no? El paso de esta molécula de ácidos nucleicos hacia una proteína. Entonces estudiamos principalmente dos mecanismos relacionados con el ARN mensajero, que es el que se encarga de llevar esta información genética que va a ser expresada en proteína. Y estudiamos principalmente la estabilidad, que se refiere a la vida media del ARN mensajero dentro de la célula, porque no, una vez que el ADN pasa a ARN, estas moléculas de ARN van a tener una vida media diferente, ¿no? Van a haber algunas que sean más estables que otras, que van a durar más tiempo en la célula que otras. Entonces estudiamos eso, que es lo que hace que em, que algunos transcritos, que algunas moléculas de RNA duren más que otros. Y también cómo se regulan los niveles de RNA, ¿no? Porque también hay algunos genes que a nivel de RNA van a estar mucho más expresados que otros. Y particularmente estudiamos dos mecanismos de regulación. Uno es la regulación a través de esta región que se llama el 3' UTR, que tal vez como un repaso rápido, la forma en la que está estructurado un RNA mensajero es que tiene esta parte central, que es el marco abierto de lectura, que es donde está como la información que se va a convertir en una proteína. Tenemos el 5' UTR, que es una región que no se va a traducir, pero tiene algunas funciones regulatorias. Y el 3' UTR, que también no se va a traducir y tiene bastantes más funciones regulatorias que el 5' UTR, ¿no? Entonces, en esta región, particularmente en el 3' UTR, hay sitios donde ciertos mecanismos se incorporan, o ciertas proteínas, ciertas moléculas, se incorporan para degradar ciertos ARNs y así regular esta estabilidad y la vida media de estas moléculas. Entonces, nosotros estudiamos estos mecanismos que se encuentran en el 3' UTR y regulan la expresión genética. Y también estudiamos lo que pasa dentro del marco abierto de lectura, ¿no? Donde está la información, porque hay algunas secuencias de estos marcos abiertos que son más estables que otros, ¿no? Y entonces también estudiamos qué es lo que los hace más estables que otros. Y también estudiamos el proceso de traducción, que es este paso del RNA mensajero a proteína, que está mediado por esta otra molécula llamada el ribosoma, que también está hecha de RNA, pero de otro tipo de RNA. Y otra vez, ¿no? Como un pequeño repaso, la forma en la que funciona la traducción es que viene el ribosoma a las moléculas de RNA mensajero, se incorpora a esta parte donde está el codón de inicio, que es el punto donde empieza el marco abierto de lectura, y empieza a escanear en el sentido 5', 3', la secuencia, ¿no? de la molécula de RNA. Y la forma en la que escanea esta secuencia es con una periodicidad de 3 nucleótidos, ¿no? Entonces, cada 3 nucleótidos o cada 3 letras va a ir incorporando un aminoácido dependiendo de la letra que tenga, de la combinación de 3 letras que tengan acá, que esta combinación se llama codones. Y va a ir incorporando un aminoácido diferente que luego al final pues va a formar una cadena polipeptídica que después se va a plegar y va a formar una proteína, ¿no? Entonces también estudiamos este paso de la traducción y cuáles son los mecanismos que regulan este proceso. Para estudiar estos mecanismos,
al menos yo desde la parte computacional trabajo con dos tipos de datos principalmente que nos permiten estudiar el RNA mensajero. Hay un tipo de datos que se llama RNA-seq y otro que se llama RiboSeq. Ambos son métodos de secuenciación masiva, es decir, extraes la información genética de la célula y luego eso lo analizas en una máquina que te va diciendo esta información, ¿no? Como estas cadenas de nucleótidos o de aminoácidos, las letras que componen las moléculas que estás estudiando. Y fundamentalmente son bastante similares los dos tipos de datos, pero hay una diferencia bastante marcada, ¿no? Por un lado, el RNA-seq lo que hace es estudiar la secuencia de todo tu ARN mensajero, ¿no? Todo, desde el extremo 5' hasta el final, donde está el 3' con la cola de poli A. Y a grandes rasgos, cómo funciona la secuenciación, y aquí estoy siendo bastante, estoy omitiendo bastantes detalles. Lo que pasa es que extraes tu RNA, lo rompes en cachitos y luego cada uno de esos cachitos se van a secuenciar en estas máquinas. Y después estas secuencias que tienes se alinean o las mapeas como a tu genoma de referencia, ¿no? Si estás estudiando células humanas, agarras tu referencia del genoma humano y pones ahí tus secuencias para ver dónde es que de dónde es que vienen estas secuencias que estás secuenciando, vaya la redundancia. Y el RiboSeq es una cosa bastante similar, pero esta en vez de... y bueno, entonces, el RNA-seq solamente te dice, te da información sobre los RNAs que están expresados, pero no nos dice nada de información respecto a la traducción, porque a pesar de que tengas un ARN mensajero en la célula, no quiere decir realmente que se esté traduciendo, ¿no? Como tal, o no te dice tanto, o no te dice la historia completa. Entonces, para eso, para estudiar la traducción, usamos este otro tipo de datos que se llama RiboSeq, que es una metodología relativamente nueva. Me parece que fue publicada por primera vez en el 2010. Y empieza igual, ¿no? Con la extracción de RNA. Pero ahí acá la diferencia con el RiboSeq es que cuando extraes el RNA, induces a la traducción, ¿no? Entonces reclutas estos ribosomas para que vengan a tu RNA mensajero, empiecen a generar la cadena de aminoácidos. Luego detienes la traducción, la paras y se usa una enzima que se llama RNasa que va a eliminar todo el RNA que no esté protegido por una ribosoma. Entonces eso te deja solamente con ribosomas, con fragmentos de RNA que estén protegidos con ribosoma, es decir, que estaban siendo traducidos activamente para luego remover estos ribosomas y entonces lo que se manda a secuenciar son estas estructuras que estaban siendo traducidas, ¿no? Perdón, estas secuencias que estaban yendo en traducción. Y entonces eso nos deja, por ejemplo, una vez que analizamos los datos, la diferencia es que aquí en azul está representado la distribución de tus lecturas de RNA-seq, que como ven, pues va a abarcar todo tu transcrito, mientras que en el ribosome profiling lo único que abarca es la secuencia que codifica para una proteína, ¿no? Y no esperarías tener lecturas en las regiones no codificantes. Entonces, cuando analizamos la distribución de estas lecturas a través del gen, acá abajo tenemos el RNA-seq, cómo se ve. Y como pueden ver, pues normalmente la distribución es considerablemente uniforme, ¿no? O sea, como que se ven estas lecturas que abarcan todo de la misma forma. Pero el RiboSeq tiene la particularidad de que te muestra la forma en la que el ribosoma escanea esta secuencia, ¿no? Que como les iba diciendo, lo va haciendo de tres nucleótidos en tres nucleótidos, ¿no? De codón por codón. Y entonces lo que vas a ver es que tienes picos en el marco 1, ¿no? En el frame 1, como le decimos en inglés, que representan los puntos donde el ribosoma estaba traduciendo, ¿no? Y entonces acá nos da esta periodicidad de tres nucleótidos, ¿no?
Entonces, por ejemplo, este pico más grande, que es otra particularidad del Ribosome Profiling, normalmente tienes, o del Ribosig, perdón, normalmente tienes lecturas enriquecidas al inicio de tu secuencia codificante y al final, porque el ribosoma tarda un poquito en iniciar la traducción y en terminarla. Entonces, por eso vamos a tener más lecturas aquí. Luego vamos a tener más lecturas con esta periodicidad de 3 nucleótidos a lo largo de todo la secuencia que codifica y no esperamos tener lecturas fuera de esta área, ¿no? Como pueden ver aquí se pierde esa periodicidad que sí tenemos aquí y la señal es bastante más baja. Y entonces el RiboSeq nos puede decir bastante sobre la traducción de los genes. Nos puede decir, por ejemplo, cuál es la tasa de síntesis de proteínas, qué tan rápido se están expresando estos RNAs o ARNs hacia proteínas. Entonces, por ejemplo, si para el mismo, digamos que este gen de color verde estos dos genes son diferentes, si los viéramos solamente por RNA-seq, tal vez no nos diría mucho sobre su expresión a nivel de proteína, ¿no? Pero una vez que tenemos estos datos de Ribosome Profiling o de RiboSeq, podemos saber si tenemos muchas lecturas para este gen al nivel de Ribosome Profiling o de RiboSeq, sabemos que entonces la síntesis de estas proteínas que están codificadas por este RNA es muy alta. Y si tenemos pocos lecturas para este otro gen, entonces quiere decir que la síntesis es más baja, ¿no? Y otra forma en la que también, otra cosa que también nos dice esta metodología es qué tan eficiente es la traducción de nuestros genes. Porque no sé, digamos que estamos analizando el mismo gen, pero en dos células diferentes, ¿no? Y en uno vemos que a nivel de RNA-seq se produce mucho, ¿no? Se produce muchos transcritos. Em, pero a nivel de proteína, el producto final de este gen no es tan abundante como lo es a nivel de RNA. Entonces, si hacemos ambas técnicas, RNA-seq y RiboSeq, podemos normalizar nuestras lecturas de RiboSeq con respecto al RNA-seq. Y entonces podemos ver si, por ejemplo, tenemos muchas lecturas de RNA-seq, pero pocas de RiboSeq, quiere decir que este gen en esta célula se expresa de una forma o se traduce de una forma poco eficiente, porque a pesar de que tienes mucho RNA, no lo estás traduciendo eh, tan bien. Pero si vemos aquí, por ejemplo, que a pesar de que tienes pocos datos de RNA-seq para este gen en esta célula, pero muchos datos de RiboSeq, entonces quiere decir que se está traduciendo más eficientemente, ¿no? Y eso nos permite, pues, entender ciertos mecanismos de regulación, ¿no? Eh, y bueno, también hay otra gran, em, otro uso bastante importante del RiboSeq, y es que nos ha permitido descubrir que hay secuencias que pueden codificar para proteínas o que pueden llevar a cabo traducción que no son la secuencia codificante canónica, ¿no? Entonces, antes, cuando se terminó el proyecto de genoma humano hace unos años y se empezaron a notar, a darle sentido a estas secuencias, em, en los métodos tradicionales que usaban para anotar estas secuencias, ignoraban secuencias que fueran menores de 100 nucleótidos, ¿no? Perdón, de 100 aminoácidos, porque se creía que esos no podrían llevar a cabo la traducción. Pero ahora con el Ribosome Profiling lo que se ha descubierto es que no solamente sí se puede llevar a cabo la traducción con marcos abiertos de lectura más pequeños o con secuencias más pequeñas, es que además también puedes tener eventos de traducción en lugares donde antes se creía que no podía haber. Y entonces, como les decía, ¿no? Un marco abierto de lectura se define como esta región que tiene un codón de inicio y un codón de paro, ¿no? Y que están en el mismo marco o en el mismo frame.
Y entonces se sabía, o sea, se había encontrado antes que estos marcos abiertos de lectura podrían existir fuera, que podrían haber múltiples, ¿no? Marcos abiertos de lectura para el mismo gen. Pero se creía que los más pequeños no eran expresados y entonces solamente se anotaba el más grande, ¿no? Pero ahora con el Ribosome Profiling se ha visto, o el RiboSeq, perdón, se ha visto que hay lecturas de RiboSeq en estas regiones que antes no se creían codificantes, ¿no? Y entonces, por ejemplo, está esta clase de marcos abiertos de lectura o Open Reading Frames en inglés, ORF em, para simplificar, que se encuentran en la región 5' UTR, que antes se le consideraba una región no codificante. Y que además se ha demostrado que que la expresión de estos Open Reading Frames, Río Arriba o UORs, por sus siglas en inglés, una vez que se traducen, pueden reprimir la traducción de la secuencia principal, ¿no? De la secuencia codificante. Y también se ha demostrado que estos pueden codificar microproteínas que son funcionales. De hecho, se han encontrado, se han reportado que estos URs se activan durante ciertos periodos de estrés en las células, como durante una enfermedad o durante... sí, y demás. Entonces, por ejemplo, se ha encontrado estos 5' UTRs expresados en pacientes con cáncer cuando en los controles no está presente, ¿no? Y también se ha visto que se activan durante ciertos procesos de estrés. Y recientemente también se descubrió otro tipo de Open Reading Frames pequeños, pero en la región del 3' UTR, ¿no? Que estos se llaman DORs, por sus siglas en inglés, Downstream Open Reading Frame, que significa marcos abiertos de lectura río abajo, ¿no? Y se llaman río abajo porque están abajo de la secuencia codificante. Y entonces igual, ¿no? Estos se componen de un codón de inicio seguido de un codón de paro en el mismo frame. Y también cuentan con esta región que se le llama la región codificante interna, ¿no? Que solamente es la región que hay entre el codón de paro de la secuencia codificante y el codón de inicio del downstream open reading frame. Estos son relativamente nuevos, no son tan estudiados como los del 5' UTR o los URs, porque son un poco más difíciles de identificar. Sin embargo, en el 2020, una estudiante de doctorado del laboratorio donde trabajo descubrió que estos Downstream Open Reading Frames o DORs pueden regular la traducción. Y lo que ella encontró es que los RNAs mensajeros que contienen DORs traducidos se traducen más eficientemente. Em, entonces, cuando el ribosoma viene y traduce este downstream open reading frame, vienen más ribosomas y traducen más la secuencia principal del gen. También descubrió que la presencia de estos downstream open reading frames se conserva en genes ortólogos, pero su secuencia de aminoácidos no siempre está conservada, ¿no? Entonces ella analizó este gen, RRM1, que está presente en humanos y en peces, y hizo un alineamiento, ¿no? De la secuencia codificante, donde encontró que está muy conservada, el 90% de esta secuencia se comparte entre el humano y el pez, y ambos comparten también la presencia de este downstream open reading frame, pero la secuencia de estos downstream open reading frames no es parecida, ¿no? Entonces, al parecer, el mecanismo para regular la secuencia codificante está conservada, pero la secuencia como tal no parece ser tan importante en todos los casos. Y entonces, como les decía, ay, perdón, se me olvidó, se me pasó a traducir este título, pero bueno. Como les decía, con el RiboSeq podemos identificar estos eventos de traducción a lo largo de todo el RNA mensajero, ¿no? Y entonces, como les decía, pues así funciona el RNA-seq. Tienes tu secuencia con tu secuencia de RNA con ribosomas traduciendo. Eliminas todas las secuencias de RNAs que no están siendo traducidas. Luego remueves los ribosomas y las huellas que te quedan aquí o las lecturas que estaban siendo traducidas, entonces se secuencian y se alinean a tu genoma de referencia, ¿no? Y así es como podemos ver estos eventos de traducción
a lo largo de la secuencia codificante, pero también en regiones que antes se creían que no codificaban, ¿no? Entonces ya cuando vemos la distribución, la densidad relativa de las lecturas en el RiboSeq, pueden ver que en este gráfico lo que estamos viendo es esto, ¿no? Las lecturas del ribosome profiling a lo largo del marco abierto de lectura principal, del main Open Reading Frame. Y como les decía, ¿no? Antes de donde empieza el principal, no se ven tantos datos. Luego empiezan a subir, particularmente en el codón de inicio. Vemos esta periodicidad de 3 nucleótidos y luego ya no. Pero luego cuando llegamos a la parte donde está el downstream open reading frame, volvemos a ver estos datos, ¿no? Y entonces la ausencia de lecturas en esta región nos indica que de alguna forma el DORF está reclutando sus propios ribosomas para ser traducido, ¿no? Y no es como que el mismo ribosoma que escaneó el open reading frame principal, luego se brinque al downstream open reading frame, ¿no? Entonces, cuando vine para acá, cuando empecé a trabajar aquí, la pregunta principal que queríamos resolver era qué tan frecuentes son estos DORFs en el genoma humano, ¿no? ¿Qué tan distribuida está este mecanismo de regulación a lo largo de todo el genoma? Y entonces para eso seguí esta metodología que les voy a explicar más a detalle. Hoy tampoco traduje esta diapositiva, discúlpenme. Pero a grandes rasgos lo que hice fue crear una base de datos muy grande con datos públicos disponibles de RiboSeq de diferentes tejidos y células humanas. Después definí mi lista de candidatos de DIORF, se procesaron los datos, se alinearon. Después escogí el mejor DIORF que pudiera predecir por gen, porque la idea era hacer una validación experimental de esto y no podíamos validar todos. Entonces, la idea era como, bueno, si podemos predecir el mejor, probamos ese y ese funciona, entonces ya es suficiente para saber si ese gen tiene un DIORF o no, ¿no? Y luego hicimos una validación experimental. Entonces, pues eso, ¿no? Empecé creando un repositorio de muestras de ribosome profiling. Descargué todos los datos que estuvieran disponibles, que en total fueron 2,716 datasets de RiboSeq, y también bajamos 2007 RNA-seq para poder estudiar esta dinámica de la eficiencia de traducción. De diferentes fuentes y condiciones, es decir, diferentes líneas celulares, diferentes tejidos, a veces células que estaban infectadas con algún patógeno, células que tenían problemas cancerígenos y todo eso. La mayoría eran muestras humanas, habían algunos datasets que contenían datos de otros organismos. Y bueno, en total, toda esta base de datos que generé representaban 71 terabytes o 71,000 gigabytes de datos. Que para ponerlos en contexto de cuántos son 71 terabytes, la versión 4K Ultra HD de la trilogía del Señor de los Anillos en Blu-ray pesa en total 710 gigabytes, ¿no? Con todos los lenguajes, con todas estas diferentes formas em, de ratio y demás, varios discos, bla, 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 les digo, en total 710 gigabytes. Eso quiere decir que con la misma cantidad de almacenamiento que usé para todos mis ribosome profilings, podría haber almacenado esta trilogía en 4K Ultra HD 100 veces. Entonces fue bastante retador administrar todo esto, procesar todo esto, mucho trabajo, pero bueno. Estamos muy emocionados de poder hacer esto y de tener los recursos disponibles en el instituto para hacerlo. Entonces, la forma en la que procesamos estos datos es que de las lecturas que recibimos del secuenciador, se remueven los adaptadores de secuenciación y las lecturas se filtran para solamente quedarnos con las lecturas que tengan entre 28 y 30 nucleótidos de longitud, porque esa es la longitud en promedio que tiene un ribosoma, ¿no? Entonces, todo lo demás probablemente solo sea contaminación o algo que no sea muy informativo. Luego estas lecturas se alinean al RNA ribosomal, porque el RiboSeq va a tener mucha contaminación de RNA que viene del ribosoma y no del ARN mensajero. Y después el resto de las lecturas ya se mapean a nuestro genoma de referencia, que en este caso pues era el humano, ¿no?
Y pues luego el control de calidad, pues solo es ver si sí vemos esta periodicidad de 3 nucleótidos que esperamos tener en un ribosome profiling y ver si todas nuestras lecturas o la mayoría de nuestras lecturas están alineadas con el frame 1, ¿no? Que es donde normalmente el ribosoma está traduciendo. Entonces, si cumples si cumplía esas características, nos quedamos con este dataset, si no, lo descartábamos. Y eso hizo que elimináramos 1300 muestras del RiboSeq después de todo el análisis que hicimos de control de calidad. Em, Durante el procesamiento nos dimos cuenta que teníamos cierta evidencia que hacía parecer que habían algunos DIORs que se expresaban de una manera específica para ciertas células, es decir, que habían algunos DIORs que solamente se expresaban en ciertos tipos celulares. Que fue una cosa bastante emocionante de descubrir, pero eso también nos limitaba un poco porque como queríamos hacer una validación experimental, decidimos que solo íbamos a seguir el análisis, analizando datos de células con las que podemos trabajar en el laboratorio aquí, ¿no? Entonces, al final solamente me quedé con alrededor de 400 datasets de estas 3 líneas celulares, que son las líneas celulares con las que podemos trabajar en el instituto. Y pues bueno, después la forma en la que se hizo el análisis fue, queríamos solamente, normalmente un mismo gen puede tener varias formas diferentes, ¿no? Varias isoformas se le llaman, una vez que se convierte en ARN mensajero. Nosotros solamente queríamos analizar una isoforma por gen para hacer menos caótico el análisis y lo que hicimos fue buscar cuáles eran los que fueran, por así decirlo, el más largo en su secuencia codificante y nos quedamos solamente con esa isoforma. Hicimos esto para los 19.577 genes anotados en humanos que hay en Ensemble. Después eliminamos los genes que no tuvieran un DORF candidato en su región 3' UTR, que fueron alrededor de 3.000. Y después la forma en la que definimos los candidatos de Dior fue que buscamos codones de paro a lo largo de todo este 3' UTR y luego vimos si esos codones de paro tenían un codón de inicio en frame, ¿no? En el mismo marco con el que se podría empezar la traducción. Y entonces así definimos los genes candidatos. Y después ya que teníamos, perdón, los DIORs candidatos, y una vez que ya tenemos nuestros candidatos, entonces se hizo el alineamiento de estos 389 datasets a todos nuestros candidatos. Esta parte fue una colaboración con Ning Shang, que es un trabajador del Centro de Tecnología de Biología Computacional acá en el instituto. Y bueno, después calculamos esta medida de traducción que se llama ORSCORE, que fue desarrollada por mi jefe hace unos 10 años, que básicamente lo único que analiza es que analiza las secuencias que mapearon a tus DORS candidatos y compara la distribución de tus lecturas con una distribución uniforme, ¿no? Como más o menos como se vería un RNA-seq. Entonces, como lo que tú quieres es que tenga comportamiento más bien como de RiboSeq, si no tienes si tus lecturas no están sesgadas hacia el frame 1, la parte azulita, le asignas un valor negativo. Si sí está sesgada hacia el frame 1, entonces el valor es positivo y si la distribución es uniforme es 0. Y luego se le asigna un valor dependiendo de cuántas lecturas tenías para ese candidato. Y después, para identificar cuál era el mejor DORF por gen, lo que hicimos fue analizar todas nuestras muestras, les digo que en total eran como 400, y ver cuáles DORFs encontrábamos más frecuentemente a lo largo de todo nuestro repositorio de datos. Y entonces este análisis masivo de datos de ribosome profiling nos ayudó a predecir miles de downstream open reading frames o DORFs que estaban traducidos a células humanas. En total encontramos casi 10.000, 9.370, que fueron encontrados al menos una vez con un OR-score mayor a 3 en todas nuestras muestras de RiboSeq. Y entonces clasifiqué estos DORFs de acuerdo a qué tan confiable era su predicción, ¿no? Entonces, los que clasificamos como de confianza alta fueron los DORFs que encontramos entre 10 y 100 veces. Perdón, más de 10 veces
en todas nuestras muestras. Los de confianza media fueron los que encontramos de 3 a 9 veces y los de confianza baja fueron los que solo encontramos 1 o 2 veces. Luego también creamos esta otra clasificación que son los de poca certeza, que son Diors que no pasaron este valor, o sea que nunca encontramos en ninguna muestra evidencia con un OR score mayor a 3 de que se estuvieran traduciendo, entonces, pero tenían algunos reads, algunas lecturas que se mapeaban ahí. Estos que les llamamos los no mapeados, que son Diors candidatos que no tienen evidencia de traducción en ningún dataset, ¿no? Son secuencias que están en los 3' UTRs de ciertos genes, pero no tienen evidencia de traducción. Después analicé los datos de RNA-seq de los genes donde encontramos estos Diors y me di cuenta que la confianza que teníamos en los Diors estaba relacionada con la expresión media a nivel de RNA de los transcritos de donde venían estos Diors, ¿no? Y entonces vimos que cuando estos transcritos se expresaban más, era más probable que encontráramos un Diorf ahí. Lo que nos indica que probablemente solo el hecho de no encontrar reads en estos lecturas en estos dos grupos, en los de poca certeza y en los no mapeados, tiene que ver más con la sensibilidad del ribosome profiling. Y bueno, y entonces luego hicimos una validación experimental, que esto me encantaría explicarla a detalle, pero me estoy quedando sin tiempo. Pero la forma en la que hicimos esto fue usando librerías que se llaman reporteros bisistrónicos, que lo que haces es generar un constructo que va a expresar dos genes diferentes, ¿no? Y en este caso los genes que pusimos nosotros es mCherry, que es una proteína fosforescente que cuando la observas en el microscopio o en citometría se ve de color rojo. Pusimos nuestra secuencia de Diors fusionada con otra proteína fosforescente que se llama GFP, que esa igual, cuando la analizas en citometría, se ve verde. Entonces, luego estos constructos se pusieron en nuestras células en dos tipos de células diferentes, y la idea era que si los Diors pueden generar la traducción, lo que va a pasar es que se va a expresar GFP. Se esperaría que siempre mCherry esté expresado, y entonces ese es como nuestro control, ¿no? De que las cosas estén bien. Y entonces les digo, si el Diors podía llevar a cabo la traducción, entonces iba a empezar, el ribosoma se iba a pegar acá, iba a traducir todo hasta GFP. Y entonces, si un Diorf es positivo, si puede llevar a cabo la traducción, vamos a ver ambas proteínas fosforescentes. Si no puede llevar a cabo la traducción, solamente vamos a ver mCherry. Después de eso, secuenciamos las células que tenían expresión de GFP. Y yo hice un análisis estadístico computacional para ver si esto, para checar los datos, para ver si hacía sentido y poder definir cuáles genes y cuáles Diorfs sí se estaban expresando y cuáles no. Después de esto, cuando analicé los datos, pues me di cuenta que la validación experimental respaldaba mis predicciones en el sentido de que había una proporción más grande de resultados positivos en mi grupo de mayor confianza respecto a los de menor confianza, ¿no? Entonces, eso quiere decir que nuestras predicciones pues estaban bien. Y nuestros controles negativos, que básicamente consistían en el mismo constructo, pero aquí le poníamos un codón de paro al Diorf acá, entonces no debería haber expresión de GFP, pues vimos que funcionaba, ¿no? Que en la mayoría de los casos no estábamos viendo traducción. Entonces aquí me voy a ir un poquito rápido porque me estoy quedando sin tiempo, pero después de toda esta validación descubrimos 5,400 Diors que tienen la capacidad de llevar a cabo la traducción y 5,000, alrededor de 6,000 Diors que no pueden llevar a cabo la traducción, ¿no? Como les decía originalmente, teníamos 16,000 candidatos de genes con un Diorf candidato. Y entonces, haciendo los cálculos, pues más o menos esto nos indica que los Diors con la capacidad, perdón, que alrededor del 25% del genoma humano cuenta con Diors con la capacidad de llevar a cabo la traducción.
Entonces ahora lo que estamos haciendo en el laboratorio es tratar de caracterizar estos dos grupos, los que pueden llevar a cabo la traducción y los que no, para entender cuáles son los mecanismos que permiten que los diors puedan reclutar sus propios ribosomas y llevar a cabo la traducción. Entonces, estos son algunos de los proyectos que estamos haciendo en el laboratorio con respecto a los diors. Uno de ellos es probar todos los diors a lo largo de todo el genoma, porque como les decía, en este análisis solo analizamos uno por gen. También estamos analizando la evolución de los diors, ver qué tan conservadas están las secuencias de estos diors a lo largo de diferentes especies. Y también estamos analizando la conservación de la función, de esta función regulatoria que hace que la secuencia codificante principal se exprese más. También estamos analizando cuáles son los mecanismos que permiten la traducción y para esto estamos analizando la estructura de esta región que le llamamos la región no codificante interna, porque en virus se ha demostrado que tienen algunas estructuras parecidas a esta que ayudan a reclutar sus propios ribosomas. Entonces, creemos que puede haber algo similar con eso. También estamos analizando si es que los diors se pueden expresar de manera específica en diferentes tipos celulares. Y estamos mejorando nuestras predicciones de nuestros diors candidatos. Ahora, también tenía la intención de hablarles un poco de mi nuevo proyecto, que la idea se trata de analizar la regulación del transcriptoma humano mediada por infecciones del virus del Zika. Desafortunadamente me estoy quedando sin tiempo, pero la ventaja con este proyecto es que el año pasado publicamos un primer artículo respecto a esto. Entonces, si les interesa, los invito a que lo lean o escríbanme y con todo gusto les puedo dar la siguiente parte del proyecto. Pero la idea también era analizar este tipo de datos, ¿no? De RNA-seq y RiboSeq para entender cómo es que el virus del Zika escapa a las respuestas antivirales. Eh, bueno, y en grandes rasgos lo que encontramos es que lo que hace el virus del Zika es que arresta la traducción general de todos los genes y eso hace que los genes que están asociados con la respuesta antiviral se expresen menos y por tanto no están presentes los mecanismos de defensa que ayudan a eliminar al virus, ¿no? Entonces digo, desafortunadamente no me dio tiempo de llegar hasta acá, pero con todo gusto podemos seguir platicando de esto después. Y ahora me encuentro pues exprimiendo más estos datos, analizando otros virus para poder identificar más eh, cómo funcionan todos estos mecanismos y pues bueno, eso es lo que estoy haciendo en este momento. Y por último, antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, me gustaría compartirles algunos de los programas que tenemos ahorita en el instituto que podrían ser la oportunidad para los estudiantes que me estén escuchando en este momento o cualquier persona interesada de venir a trabajar a Estados Unidos, perdón, al Star Wars Institute. Y actualmente están abiertas dos convocatorias. Uno es el programa de biología computacional, que es un programa de un año eh, donde vienen a estudiantes a aprender sobre biología computacional. Se les da entrenamiento personalizado uno a uno, tienen un mentor que solamente trabaja con ustedes y pasan 6 meses en el Centro de Tecnología de Biología Computacional entrenando y luego otros 6 meses donde entran a un laboratorio del instituto, un laboratorio de investigación y trabajan en un proyecto de ese laboratorio. Y también ahora está abierta la convocatoria de los Summer Scholars, que estas son estancias de 8 semanas para que vengan en el verano y hagan un proyecto de investigación durante esas 4 semanas. La verdad es que el pago es bastante bueno eh, pues bueno, les abre muchas oportunidades. Aparte de eso, también el programa de doctorado ahora está abierto. Entonces, si es algo que les interesaría, deberían checarlo. Es un muy buen programa. Eh, y para motivarlos un poco, hace un año se abrió por primera vez este programa de biología computacional y uno de los primeros aceptados fue un chico de México que estudió biotecnología también en el Instituto Politécnico Nacional y luego hizo la maestría también en el CIMBESTAB, en el mismo instituto que yo. Luego aplicó este programa, hizo su año y después lo contrataron en el laboratorio y ahora está trabajando con nosotros en el laboratorio. Entonces, es una muy buena oportunidad.
Si les interesa, yo les recomendaría aplicar. Y además de esto, si checan la página del instituto y encuentran algún investigador que les llame la atención, su línea de investigación o lo que sea, yo también les invito a que le escriban directamente al investigador porque suelen tener plazas disponibles o suelen ser muy abiertos a recibir alumnos que quieran hacer su tesis o lo que sea, como pues fue mi caso, ¿no? Que fue un correo y a las 2 semanas ya estaba preparando mi visa y todo para venir acá. Entonces, pues los invito a que lo hagan y si tienen alguna duda, si quieren alguna recomendación o lo que sea, con todo gusto me pueden escribir y yo encantado. Y bueno, ya por último, me gustaría solamente agradecerles por la invitación y por el tiempo de escucharme. También agradecer al laboratorio, a mi jefe, el doctor Ariel Bassini, al equipo de los Diors, que nos ayudamos mucho para seguir adelante con el proyecto, y a Horacio, que es el encargado del proyecto de los virus, que también en los últimos meses me ha ayudado bastante. Y con eso, bueno, estaría encantado de responder cualquier pregunta que pudo haber originado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Máster Aldas. Impresionante el trabajo realizado y también agradecemos pues muchísimo la generosidad en compartir no solo su trabajo, las diferentes investigaciones que ha realizado, sino también mostrar, ¿no?, todas estas posibilidades de integración y de seguimiento como investigadores a los estudiantes interesados. Entonces, bueno, pues le agradecemos muchísimo y vamos a abrir el espacio para que el auditorio pueda dar comentarios o preguntas. Y bueno, pues a todos los presentes en la mesa en este momento y a todos los que nos están siguiendo en Facebook, pues aprovechen esta oportunidad para pues dialogar, comentar con el maestro que tan amablemente nos acompaña en esta ocasión. Pues queda abierta la mesa. Existe aquí tenemos una pregunta, ¿sí? Pregunta, dice, acorde a tu trayectoria académica, ¿qué consejo de aprendizaje basado en tu experiencia les compartirías a los estudiantes de las ciencias biológicas? Yo creo que lo principal es que se quiten el miedo de preguntar, de ponerse en contacto con las personas que admiren, con em, em, eso, de ponerse en contacto con ellos, de hablar con ellos, de pedir consejos, de eso, que nunca pierdan su curiosidad, que se enfoquen en eso, en las cosas que les llamen la atención. Yo en algún momento la verdad es que llegué a dudar de seguir con las cosas que quería porque decía, es que igual y no hay campo y es que igual y no voy a encontrar trabajo de eso y eso, ¿no? Y al final pues las cosas que haces con intención siempre traen algo bueno. Entonces, pues yo les recomendaría eso, seguir su curiosidad, seguir aprendiendo de las cosas que les llame la atención. Si leen un artículo que les parece muy interesante, escríbanle a los autores, al investigador principal, al primer autor, que es el que normalmente lleva toda la investigación. Pregúntenle sus dudas, todo esto, ¿no? Porque los investigadores aprecian mucho eso, les gusta mucho hablar de lo que hacen y pueden abrir muchos espacios, ¿no? Para, para la colaboración. Y les recomendaría también, y esto fue algo que a mí me costó trabajo entender, que no se queden solamente con lo que aprenden en la universidad. Y no lo digo porque no crea que no sea deficiente o algo así, pero es imposible que en 5 años o que en una asignatura que solo dura 6 meses puedan abarcar a profundidad cualquier tema que les interese, ¿no? Entonces la universidad está ahí para darles como las bases de un poquito de todo y después de eso, si hay algo que les interesa de verdad, busquen sus propios medios, sigan leyendo, sigan aprendiendo, acérquense con gente que esté trabajando en esa área que les interese. Y pues eso, mantengan eso, ¿no? Aprendiendo, háganlo por su curiosidad, no tanto por el éxito o
por lo demás, sino que eso, sigan con su curiosidad y eso es lo que yo les podría recomendar. Y sean muy amables. Los investigadores, los alumnos, todo eso, no los van a recordar por hacer las preguntas más elocuentes o más inteligentes, los van a recordar por cómo se acercaron a ellos, si fueron amables, si fueron agradecidos, si fueron todo eso, ¿no? Eso les ayuda un montón, ¿no? Les digo, yo llegué a este trabajo por un amigo. Con un amigo con el que estaba hablando, estábamos en mi departamento echándonos unas cervezas, hablando de cómo me sentía yo de estresado por encontrar trabajo y él me dijo, tranquilo, ahorita le escribo a mi jefe y así fue, ¿no? Entonces imagínense, si yo hubiera sido una mala persona, si yo hubiera sido engreído y eso, pues él no hubiera hecho esto por mí, ¿no? Entonces, eso también ayuda mucho. Y eso es lo que yo les podría recomendar principalmente. Qué hermosas palabras, realmente lo agradecemos mucho porque creo que a veces recordar nuestra humanidad común, ¿no? La esperanza, ¿no? De no dejar de lado, ¿no? Lo que nos interesa, lo que realmente nos apasiona, nos va a llevar siempre a encontrar, ¿no? Que los caminos se abren. Ay, muchísimas gracias por tus palabras. A veces, sobre todo, pues los jóvenes, ¿no? Requieren de estas palabras, de sentir que hay futuro, ¿no? Entonces, realmente gracias a, Sí, con maestro gusto. Aldas por esas palabras. Sí, Bueno, sí. No, ujú. Sí, 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 adelante, comenta. adelante, perdón. No, y decía que la realidad es que es complicada a veces la carrera científica, pero hay más oportunidades de las que uno cree. O sea, la verdad es que a veces uno piensa que no hay tanto campo, que es muy difícil, pero hay muchas oportunidades. Solo se trata de buscar, de quitarse el miedo, de estar aplicando y sí hay. Gracias, gracias. Esas voces las necesitamos. Bueno, ¿habrá algún otro comentario por aquí? ¿Todo está bien entonces? Bueno, pues felicitaciones y más felicitaciones. Ah, aquí hay Ahí veo una una manita. manita levantada de la doctora María Elena. Doctora, tienes la Sí, palabra. hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias, Daniel, por esta excelente plática y el enfoque pues humanista que siempre nos hace falta, ¿no? Yo tengo duda porque aquí también pareciera ser que tenemos una brecha fuerte en el tema del desconocer lo que nos puede potenciar la bioinformática. Entonces, a mí me gustaría que nos pudieras como enfatizar cómo la bioinformática propicia de manera más acelerada y acertada la ciencia y la tecnología. Y creo que algo que también es parte de desconocer que está asociado a la informática, qué tan costoso es vincular esto. Sabemos que hacer ciencia es complejo de diferentes aristas, entre ellos la parte económica, pero me queda claro, ¿no? Que se puede potenciar con esta Ujú. bioinformática, pero qué tan costoso y desde tu experiencia, qué tan valioso es que empecemos a cambiar nuestra forma en la que hacemos la ciencia y a lo mejor nos empecemos a vincular más con la cuestión bioinformática. Sí, me parece una muy buena pregunta. Yo creo que la bioinformática es esencial. O sea, yo creo que hoy en día toda la biología es bioinformática, porque toda la biología genera datos y se pueden sacar muchas conclusiones de los datos que generan, ¿no? Las investigaciones y demás. Eh, en cuanto al costo, pues eso depende, ¿no? Si quieres hacer algo a partir de datos que no están públicamente disponibles, pues sí, ¿no? Generar tu propia secuenciación y todo esto supone un gasto bastante significativo. A pesar de que ha disminuido mucho en los últimos años, sigue siendo caro, especialmente para instituciones pues como de Latinoamérica, donde normalmente no hay tanto presupuesto o que suele ser más caro, ¿no? Incluso que en Estados Unidos, porque se tienen que importar los reactivos y importar las maquinarias, todo eso es bastante caro. Pero la realidad es que ahorita tenemos una mina de oro en los repositorios públicos. Hay un montón de datos que están ahí disponibles para que se analicen, de donde se pueden sacar un montón de información. Y me parece a mí que el valor que trae la bioinformática es primero poder hacer decisiones conscientes a partir de los datos, o sea, antes de brincar a lo experimental y hacer experimentos
con hipótesis que vengan solamente de tu raciocinio. Eso, ¿no? La bioinformática puede servir como un primer paso para analizar datos que ya estén publicados, de cosas que te interesen, ver si hace sentido la hipótesis que quieres y entonces ya poder entonces brincar a la experimentación, ¿no? Lo mismo pasaba, por ejemplo, con mi maestría, ¿no? En la cosa que estábamos haciendo de los péptidos antimicrobianos. La idea de hacer estas predicciones computacionales es que antes de sintetizar los fármacos, antes de hacer todos estos procesos de las pruebas pues ya experimentales, que son muy costosas, es bueno llegar con una predicción computacional que te dé una idea de si lo que quieres probar tiene sentido o no, ¿no? Entonces yo creo que ese valor también es bastante grande de la biología computacional. Y les digo, no, pues claro que ahorita este proyecto del que les hablé hubiera sido imposible en la mayoría de instituciones porque se requería un grueso computacional y de almacenamiento de datos enorme, pero todo lo que hice en la maestría lo corrí en mi computadora personal, buscando recursos públicos. Google tiene estas cosas que se llama Google Colab, donde te prestan recursos de GPU, de CPU, donde pues puedes hacer cosas, ¿no? Y entonces eso depende, hacer bioinformática es tan difícil y costosa como tú quieres que sea. Puede ser sencillo, puede ser fácil, puede ser accesible, dependiendo del enfoque y de las cosas que quieras hacer, ¿no? Pero sí me parece que es esencial, que es muy importante que si estás interesado en la carrera biológica, aprendas de análisis de datos, tal vez no necesariamente de bioinformática pura o bioinformática dura, pero sí que tengas un conocimiento base de cómo analizar tus datos. Muchísimas gracias A por sus ustedes. palabras, Máster. Si no hay alguna otra pregunta, aquí dentro. Dice que no. Claro que sí, claro que sí. Puede usted felicitar con toda confianza, Jesús Enrique. Muchísimas gracias. Pues felicitar al ponente, excelente presentación. Y creo que nos deja un aprendizaje. Tuve la oportunidad de conectarme con mis alumnos. Y bueno, sobre todo de gente joven, que nos está dejando pues una enseñanza muy, muy buena y un gran ejemplo para las nuevas generaciones. Y saber que, bueno, pues estos temas que son tan interesantes se hacen en instituciones públicas, ¿no? Que tenemos esa posibilidad de hacerlo. Y pues muchas felicidades, Dani. La verdad es que tu presentación fue maravillosa. Tienes un gran dominio y creo que vas a hacer un papel muy bueno en un futuro muy cercano. Muchísimas felicidades. Muchas gracias. De verdad, la presentación. Y bueno, pues felicitar también a la doctora María Elena que nos ha traído estas ponencias tan maravillosas. Muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias. El doctor Zuni tiene su manita levantada. Sí, Adelante. muchas gracias. Yo te felicité por Facebook, pero bueno, pues ya que estamos felicitando en vivo, sí, no manches, o sea, eres un súper orgullo, ¿no? De la facultad, o sea, todo lo que estás haciendo y todo lo que nos estás mostrando es increíble, o sea, entonces, pues muchísimas felicidades y ojalá muchos más pues puedan seguir tus pasos, ¿no? Y se puedan ir aquí al Stowers Institute, que realmente es impresionante, ¿no? Todo lo que están haciendo y cómo tienen pues por compartimientos, ¿no? Todos los análisis y eso pues facilita todo. Entonces, pues muchas felicidades. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues sí, ya no hay más preguntas. Muchas felicitaciones también. Como te había comentado, ¿no? Que no solo había felicitaciones. Y bueno, realmente de verdad agradecemos mucho estas palabras de aliento y sobre todo también para los jóvenes. Y bueno, pues también pues este recordatorio, ¿no? De lo importante que es ser buenas personas, ser personas confiables, ser personas que son capaces, que son íntegras, ¿no? En el marco de una formación científica
qué bello escuchar eso. Entonces, bueno, ahí te mostramos tu certificado de, de participación que te enviaremos muy pronto. Y bueno, nuestra invitación, Máster Aldas, para que sigas compartiendo con nosotros los próximos resultados de tus investigaciones y las nuevas líneas que se abran. Y bueno, pues muchas gracias por tu aprendizaje allá y esperamos que cuando regreses a México puedas establecer esas líneas por estos lugares también. Bueno, Sí, muchas gracias. pues para finalizar, cedo la palabra a la licenciada Jenny Ten, que nos va a brindar detalles sobre los contactos de nuestra red. ¿Está por ahí, señorita Jenny Ten? ¿Y no anda por ahí? Creo que no tuvo oportunidad de conectarse, pero pues bueno. recordarles que tenemos el canal de Facebook, el canal de YouTube, para que nos sigan. Y bueno, pues yo también ya abrí el micrófono, me subo a las felicitaciones, Daniel, y también al doctor Sony, porque pues toda esta iniciativa de las redes, un grupo que estamos detrás de todo esto, que se empieza a coordinar en los contactos, en la pertinencia de seleccionar las personas que nos van a retroalimentar, los que están enfrente aquí del seminario, la organización, todo lo que está detrás, suma, ¿no? Somos 16 investigadores y bueno, llevamos un medio año más o menos de arranque fuerte, pero con expectativas interesantes y pues aquí el ojo acertado de Sony en esta búsqueda de algunos ponentes. Ya tenemos otros más en la lista que pues los invitamos a que nos sigan. Vienen otros temas también de cuestiones bioinformáticas, de cuestiones culturales, sociales, de legislación en plantas medicinales. Ya traemos preparada varias conferencias que pues lo invitamos también, Daniela, a que nos siga, porque también nuestra finalidad es propiciar esas redes de colaboración, no solo entre nosotros, sino que también entre las personas que nos escuchen, vean todo el potencial que tiene el ser humano y que también hay una necesidad social y hay una cuestión humanista que no queremos perder, ¿no? Que nos los demuestra Daniel y es hacia lo que estamos impulsando. Y pues muchas gracias. Ya luego le hará el doctor Gabriel llegar esta constancia y seguimos en contacto. Muchas gracias a Jorge Armando, gracias. que nos hace posible también cada sesión, que salga, se grabe y se proyecte y nos haga igual un trabajo maravilloso. Gracias, Jorge. Bueno, maestro Daniel, me sumo a las felicitaciones. Muchas gracias por compartir su experiencia, por compartir su conocimiento, tanto académico como personal, ¿no? Agradecemos nuevamente al doctor Sony por gestionar la plática y bueno, los esperamos en una nueva emisión de nuestro seminario de divulgación e investigación, Ideas en Movimiento, encrucijada donde convergen filosofía, ciencia, enseñanza y conservación. Entonces, los invitamos la próxima ponencia, que es el 18 de noviembre, a cargo del doctor Rodolfo Gamaliel Ávila Bonilla. Y bueno, pues esperamos que todos acudan. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, buen día. Buen día. Buen día. Buen día, gracias.